el espíritu individual es una evolución superior a la del espíritu grupo, y lo menor no puede contener a lo mayor. Yo difiero. Este tipo de pensamiento se adhiere a la lógica. La lógica, que es un lenguaje pues que tiene mucho que ver con la manera en que nosotros intentamos estructurar nuestra realidad física y mecánica. Un lenguaje tan válido como cualquier otro, oigan, como la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nos quedamos con la punta del iceberg, sin entrever que esa punta del iceberg está absolutamente correlacionada con una base amplísima e infinita que lo sostiene. Siempre les menciono este extracto de El fin de la infancia de Arthur Clarke, ese maestro de la ciencia ficción, cuando explica lo que es la telepatía, ¿no? Y para hacer entender lo que es, dice que cada mente, cada conciencia individual de cada ser humano es una isla que aparentemente está rodeada por un océano que separa las unas de las otras, pero que si ese océano fuera desecado, ese éter, ese vacío representado por el océano, ejerce la ilusión de que cada conciencia individual eh, es una mónada, al estilo de Leibniz, absolutamente independiente. Si se desecara ese océano, veríamos que esas puntas que despuntan la redundancia en el océano y que representan las conciencias individuales, una vez absorbida toda esa agua, irían ensanchándose y ensanchándose y ensanchándose y ensanchándose, conectadas a un continente que en su base sería común. Es decir, cada conciencia individual resalta como la punta de un iceberg sobre las aguas oceánicas el supuesto vacío cósmico. Pero desecado ese vacío, desecada esas aguas, forman todas partes de la infinita amplitud de una base que a todas contiene. Bien, había un poema, déjenme leerles este poema, muy interesante, Oliver Wendell Holmes se llamaba, un poema titulado The Chambered Nautilus, el caracol en su concha, fue traducido aquí. Dice el caracol, año tras año contempló su labor silenciosa que desplegó en lustrosa espiral, la concha del caracol, esa espiral de Fibonacci, que efectivamente trasluce que las almas y que las conciencias no es que se repitan, el término no sería que se repitan, pero sí se reproponen en un ulterior ciclo de mayor evolución, con un arco que abarca cada vez más y más espacio, y más espacio, y más espacio, y ese arco lo pueden ustedes interpretar siempre concéntricamente, siempre con un centro de gravedad permanente. Pueden interpretar ese arco como una evolución concéntrica, centrífuga o centrípeta, porque al fin y al cabo el movimiento exterior o interior conduce, como decíamos siempre, todos los caminos conducen a Roma, a ese centro de gravedad permanente que no ocupa un espacio concreto. El gran problema que tenemos nosotros en nuestra mente absolutamente material, sustancial, es la de no poder concebir un centro de gravedad más allá de una supuesta posición estática y espacial. Porque nuestro cerebro no da para más, señoras y señores. Ustedes no pueden pedir que una bombilla de 120 vatios soporte la energía fluyente y continua de una descarga
llamada a ser contenida por una bombilla de 240. ¿Cuánto aguantará esa bombilla de 120 antes de reventar? ¿5 segundos? ¿Un minuto? Bien, nuestra conciencia es una bombilla de 120, no de 240, ni de 480, ni de 960, you name it. No, no estamos llamados a ser más papistas que el Papa, como solía decirse también. Bien, señoras y señores, que me voy siempre por los cerros de Úbeda. Año tras año contempló su labor silenciosa ese caracol en su concha, que desplegó su lustrosa espiral. Mas al crecer la espiral, abandonó lo que fue su morada en los años pasados por la nueva, ensanchándose cada vez más, deslizándose bajo el brillante arco con suave paso, y construye una puerta innecesaria y se amolda a su nuevo hogar sin conocer más el antiguo. Esa amnesia, a la cual menciona Platón cuando dice: si quieres conocer, recuerda. Gracias por el celestial mensaje que me traes, hijo del inquieto mar, hablando de la caracola. Expulsado de tus orígenes los olvidas, supuestas ulteriores reencarnaciones, que son ulteriores órbitas de esa espiral evolutiva. De tus mundos labios sale una nota más elocuente que las emitidas por el cuerno enroscado de Tritón, mientras suena en mis oídos a través de las profundas grutas del pensamiento. Yo oigo una voz que canta: construye mansiones más duraderas, alma mía. Según las veloces estaciones ruedan, abandona tus criptas ya surcadas. Haz que cada templo nuevo sea más noble que el anterior, que el pasado. Abarca un espacio celeste más ancho, como cuando desecamos el océano y vemos que nuestras pequeñas cumbres que creíamos islas independientes no son más que protuberancias de un enorme, gigantesco e infinito continente, hasta que por fin te libertes arrojando tu concha subterránea por el océano movedizo de la vida. Sí, señoras y señores, existe algún objetivo, es el de una perenne y eterna evolución. Qué pereza da, ¿verdad? El concepto de la evolución. A mí también me da mucha pereza. También me da mucha pereza. A veces digo, sería capaz de sucumbir, de vencerme ante esta carrera de fondo, que no de forma, de fondo, infinita, hacia una perfección espiritual que me gane el ticket para poder efectivamente usufruir de una realidad, de una conciencia pura, de la cual, bien o mal, ya formo parte, aún en mi propia inconsciencia y limitación. Da pereza, pero esa pereza es puramente orgánica, es decir, esa pereza forma parte de la incapacidad que tenemos de entender la magnificencia del cosmos. Yo no sería humano si no sintiera pereza, tristeza, cansancio, hastío, sobre todo viendo lo que vemos. Toda esa gente deprimida, estoy deprimido, ¿cómo no vas a estar deprimido? Dios bendiga tu depresión, si no estás deprimido, atravesando este periplo de oscuridad sórdida que estamos atravesando, serías un ser enfermo, como decía Krishnamurti. Es una señal de profunda enfermedad estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Así que, amigo mío, celebra tu tristeza, tu distimia, incluso tu depresión, porque es tu carnet de identidad no digital, analítico, humano, divino, que sientas tristeza atravesando todo este periplo mediocre, en proceso de descomposición y de putrefacción, de una ilusión civilizatoria
a través de la cual nosotros podíamos asimilarnos a nuestra naturaleza humana y divina. Esa metáfora occidental, esa metáfora cultural es la que se está deliberadamente desintegrando. Estamos bajo ataque como seres humanos. Y por lo tanto estamos en el sacrosanto derecho no sólo de esa radicalización de la que tanto se habla últimamente, aquellos que tengamos como motor el tremendo e iracundo empecinamiento de no tolerar lo que nos están haciendo, sino también tiene su sacrosanto derecho aquel que quiera, de alguna manera, porque su evolución personal no le da para más, sucumbir a la tristeza, a la pena y a la depresión. Yo me reservo el derecho a sucumbir a la pena, a la tristeza y a la depresión cuando llegue el momento. Mi momento todavía no ha llegado, pero respeto que haya llegado al de algunos. Y esa capitulación también, de la misma manera en que mi empecinamiento brutal y tozudo a no tolerar lo que está sucediendo en silencio es una marca divina, y esa capitulación y ese hastío y esa tristeza ante toda esta diabólica y satánica acometida que estamos soportando no deja de ser también un signo divino. Dios bendiga su depresión y su tristeza, amigo, y Dios quiera que en un momento determinado esté tan aburrido y cansado de esa depresión y tristeza que, volviendo a los orígenes de la propia pena, se vuelva a levantar. Porque de todas maneras eso sucederá. El universo es un ciclo, pero no es un bucle, porque no es lo mismo un ciclo que un bucle. Un bucle es algo que no se mueve de su órbita y eternamente no tiene ninguna capacidad evolutiva. Un ciclo es una espiral con una ligera desviación que altera su órbita, generando una realidad cada vez más ancha, con un arco cada vez más amplio, que alberga y contiene nuevas y nuevas y nuevas perspectivas y nuevos caminos cósmicos y universales evolutivos, jamás involutivos. No existe la marcha atrás. No existe la marcha atrás. Esta degeneración civilizatoria que estamos viviendo no es una marcha atrás. Es un impasse. Es un interludio absolutamente necesario para poder continuar con la ruta siempre hacia adelante. Existe este refrán simpaticísimo que dice para atrás y para tomar impulso. Bien, esa caricatura en realidad lo que está haciendo es corroborar que efectivamente hay periodos históricos cíclicos, orbitales, en los cuales es inevitable, cuanto menos aparentemente, un paso atrás para poder tener el impulso de saltar un vacío y un precipicio que se cierne delante de nosotros para poder seguir hacia adelante. Y yo quiero creer, señoras y señores, que es precisamente el impasse en el que nos hallamos. Aquellos que nos consumimos en aguerrido furor y aquellos que capitulando deciden que todo esto no forma ya parte de su propia realidad. Son dos maneras de afrontar el ciclo que estamos viviendo, pero de alguna forma irrelevantes, porque aquello que representamos y todo aquello que sucederá, como bien decía David Bohm en su orden implicado, cosmosa, en su sustancia única, ya está definido. Nosotros sencillamente, como mecanismos en un circuito que hace funcionar una maquinaria cósmica, universal y eterna, ejercemos nuestra función, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Incluso el yate de Jennifer Lawrence y el mandingo de Jennifer Lawrence ejerce una función sin la cual el universo cósmico implosionaría, se autocombustionaría. Por lo tanto, yo celebro a ese mandingo que se regocija en una habitación de lujo en el yate de Jennifer Lawrence comiendo uvas. Dios bendiga a ese mandingo. Sin ese mandingo el universo habría explotado. Quizás explotaría también
es en esas pateras de esos delincuentes que a través de la mafia institucional se está inundando este continente para de alguna forma poder acelerar la putrefacción y degeneración de su estado de bienestar. Bienvenida sea esa putrefacción si realmente es lo que tiene que llegar para que vuelva a germinar lo que hizo que esta civilización llegara a ser próspera una y otra vez, como el día y la noche, como la primavera, el verano y el otoño y el invierno. Les admito que es muy desagradable la situación en la que ustedes y yo nos encontramos, porque no es lo mismo manifestarse, encarnarse en esta cuerda orgánica en un periodo de crecimiento que en un periodo de crecimiento y de deconstrucción. Pero, señoras y señores, es el periodo que nos ha tocado vivir, un periodo de crecimiento y de deconstrucción, y con toda la dignidad del mundo hemos de mantenernos en la trinchera y representar lo que estamos llamados a representar, queramos o no, porque de cualquiera de las formas seguiremos representándolo. Nadie puede escapar a su destino. Esto ya está descrito en todos los mitos clásicos. Aquel cuyo oráculo vaticinara su destrucción, cuanto más intentaba esquivarla, cambiando su estilo de vida para poder burlar a la muerte, antes la encontraba. Porque precisamente ese miedo a la destrucción y al aniquilamiento era el que aceleraba la destrucción y el aniquilamiento de esa cuerda orgánica, de esa cuerda universal, puesto que ese individuo vivía en la ignorancia de no poder percibir su infinitud, vivía con miedo y con terror. Y ese miedo y ese terror es el que usan como combustible todas estas falsas autoridades para someterle a usted en esta cuerda, en este periplo que todos tenemos que atravesar, a condiciones infrahumanas, que no humanas, insistiendo sobre todo en el hecho de que usted no vale una mierda. Ese es su discurso y eso es el que ustedes tienen que ignorar, pero no solamente ignorar con indignación o con una cuota comprensible de miedo, sino con irrisión. Deben ustedes reírse de este eco, de esta reminiscencia de fuerza beta que de base está derrotada. Señoras con señores, cuando el oráculo vaticinaba una aniquilación física y alguien intentaba burlar al destino, moría antes. Esto es Mateo, Marcos, quien quiera salvar su vida, la perderá. Sí, señoras con señores, habría que olvidarse del miedo. San Pablo también decía, ¿no sabéis que sois dioses? San Pablo, poco susceptible de ser un ministro o un sacerdote satánico. ¿No sabéis que sois dioses? ¿Qué quería decir con ello? No hay nada de sacrílego, ni de blasfematoire en esta premisa, sino todo lo contrario. La salvación forma parte de vuestra propia naturaleza, porque no hay nada de qué salvarse. La eternidad no tiene trabas. Y señoras y señores, termino con esta frase que me gustaría aplicarme, pero de momento no me veo capaz. Así me luce el pelo. Donde la ignorancia es una bendición, es locura ser sabio. ¿Pero qué significa ser sabio? ¿Qué es la sabiduría? Puede usted leer todos los libros que quiera, atribularse cuanto usted necesite para buscar un placebo, un soma que le distraiga de la insoportable levedad del ser, si no es usted de aquellos que se dan a las drogas o a cualquier tipo de compulsión. Porque al fin y al cabo la lectura y la búsqueda de respuestas respecto a la vida y la muerte no deja de ser una suerte de convulsión, de trastorno obsesivo compulsivo. Hay un paraje en el libro Al filo de la navaja de Somerset, en que el protagonista, atravesando su crisis existencial,
social y leyendo todo lo que está escrito sobre teosofía, filosofía, teología, astrología, you name it, llega un punto en el que de pronto se enciende un interruptor. Nadie sabrá nunca por qué, ni cómo, ni cuándo tuvo sentido que ese interruptor se encendiera, pero en ese momento, lo cual a mí me parece drástico, rompe todos sus libros, quema su biblioteca, porque entiende que esa no es la vía, que ese no es el camino, y esta no es la moraleja de Thoreau y de los naturalistas, regresa a la naturaleza, vive en consonancia con los biorritmos de los árboles, de la tierra, de los pajaritos, de los lombrices. Digo que no, es muy probable que por lo menos desde un punto de vista biológico eso sea lo más sano. Pero desde un punto de vista eh, intelectual, moral, espiritual, tampoco es la respuesta adherirse a ningún tipo de filosofía moralista de chocolatina, de esas que le salen a ustedes en la parte de atrás del envoltorio de un bombón o en una galleta china. En última instancia, todo aquello que pueda tener sentido para usted es algo que usted, en el momento en que deba serle revelado por usted mismo, le será revelado. Pura intuición, como cuando el protagonista de Al filo de la navaja de pronto rompe sus libros. En un acto absolutamente simbólico, porque no tiene nada en contra de los libros, sino todo lo contrario. Formaron parte de su percurso, de su trayecto. Pero en última instancia, no le quepa la menor duda, todo aquello que usted pueda esclarecer en este breve periplo orgánico que estamos atravesando, por lo tanto no se lo tome demasiado en serio, llegará por vías de forma absolutamente natural. Y no tendrán por qué ser, si usted así no lo siente, compartidas con nadie. Porque cada uno tiene su pudor, tiene su manera de entender, pero no le quepa la menor duda de que en un momento determinado, si no lo ha sentido ya usted, lo acabará sintiendo. Esa llamada que procede de usted mismo, no de nadie, no de terceras personas, no son voces esquizoides, no son iluminaciones místicas, es mucho más sencillo, porque la intuición es una melodía